El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 27. Temas: arrepentimiento y desesperación de Judas. El Señor es presentado a Pilato. El pueblo pide la libertad de Barrabás y la muerte de Jesucristo. Pilato le condena contra el testimonio de su propia conciencia, y el pueblo toma sobre sí, y sobre toda su posteridad, la culpa de aquella sentencia. Después de haber sido azotado el Señor y sentenciado a muerte, le toman los soldados y le escarnecen en diversas maneras. Le crucifican entre dos ladrones y reparten sus ropas, y aún en la cruz le llenan de oprobios. En su muerte se oscurece el sol, resucitan los muertos. Joseph de Arimatea le baja de la cruz y le da honrosa sepultura. Versículo 1. Y venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a la muerte. Versículo 2. Y lo llevaron atado, y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Comentario del versículo 2. Y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Poncio Pilato no era propiamente sino un procurador de Judea. Así llamaban los romanos a los que estaban encargados de recoger las rentas del imperio. Los que eran enviados a provincias grandes gobernadas por un presidente, solamente tenían la superintendencia de las rentas, pero cuando las provincias eran pequeñas, ejercían también la autoridad de gobernadores, y de esta clase era Pilato. Los romanos habían quitado a los judíos la potestad de condenar a algún reo a pena capital, y por esta razón, aunque Caifás declaró a Jesucristo reo de muerte, no dio contra él la sentencia, sino que lo remitió al gobernador de la provincia. Versículo 3. Entonces Judas, que le había entregado, cuando vio que había sido condenado, movido de arrepentimiento, volvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Comentario del versículo 3. Entonces Judas, que le había entregado. Judas, viendo que el furor de los judíos, después de haberle declarado reo de muerte, no descansaría hasta haberle crucificado, abrió los ojos para conocer y condenar su delito. Mas este arrepentimiento fue estéril e inútil, y así, añadiendo otro nuevo y mayor pecado de desesperación, se ahorcó. No consta si la infeliz muerte de este miserable fue antes o después de la muerte de Jesucristo. Es opinión común que el desdichado discípulo ató el lazo con que se ahorcó de un árbol, y aún el poeta Juvenco
determina en particular la higuera, Ficus de Vertice. San León. Suele el demonio, después de haber cegado a muchos para que se precipiten en las mayores abominaciones y delitos, abrirles por último los ojos, para que considerando la atrocidad de sus maldades, y oprimidos de su peso, caigan en desesperación, y por esta en el infierno. Versículo 4. Diciendo, he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Viéraslo tú. Versículo 5. Y arrojando las monedas de plata en el templo, se retiró, y fue, y se ahorcó con un lazo. Versículo 6. Y los príncipes de los sacerdotes tomando las monedas de plata dijeron, no es lícito meterlas en el tesoro, porque es precio de sangre. Comentario del versículo 6. Meterlas en el tesoro. Corbona, o como llama San Marcos 7:3, corbán, es palabra hebrea, que significa ofrenda hecha a Dios o a su templo, del verbo karab o kerib, presentar, ofrecer, y así quiere decir tesoro sagrado. San Jerónimo. Los príncipes de los sacerdotes, hipócritas como siempre, después de haberse tragado un camello, hicieron escrúpulo de pasar un mosquito. Y así fundados en algunas tradiciones de sus antiguos, no quisieron poner de nuevo en el tesoro común aquel dinero, que había sido precio de la sangre de Jesucristo, sino que teniéndolo por profano, le aplicaron a beneficio de los pobres y peregrinos. Versículo 7. Y habiendo deliberado sobre ello, compraron con ellas el campo de un alfarero, para sepultura de los extranjeros. Comentarios del versículo 7. Primer comentario. El campo de un alfarero, que pertenecía a un ollero, o en donde hacía sus ollas y vasijas de tierra. Segundo comentario. Para sepultura de los extranjeros. Esto es, de los que no pertenecían al pueblo de Dios, de los cuales los judíos querían estar separados aún después de la muerte. Versículo 8. Por lo cual fue llamado aquel campo, Aceldama, esto es, campo de sangre, hasta el día de hoy. Comentario del versículo 8. La voz Aceldama es siríaca, del hebreo Dan, o más bien del caldeo Dama, sangre. Fue tan señalado este campo, que desde aquel tiempo no fue conocido por otro nombre, permitiéndolo así Dios, para que fuese una prueba y un monumento eterno de la injusticia de los judíos. Versículo 9. Entonces se cumplió lo que fue dicho por Jeremías el profeta, que dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, precio del apreciado, al cual apreciaron de los hijos de Israel. Comentarios del versículo 9. Primer comentario. Que fue dicho por Jeremías. Parte de esta profecía se halla en Jeremías 32, 7 al 9. Y parte en Zacarías 11, 12 al 13. La compra del campo está en Jeremías, y el precio de las 30 monedas se lee en Zacarías, y San Mateo añade las últimas palabras del aprecio de los hijos de Israel. David Kimchi, en el prefacio a Jeremías dice, que Jeremías antiguamente ocupaba el primer lugar en el libro de los profetas. Y de aquí, la mención que de él hace San Mateo 16:14, más bien que de los otros profetas, parece ser, porque era el primero, cuyo nombre se leía en dicho libro. Y lo mismo debe entenderse aquí, esto es, que cita el libro de los profetas, nombrando a Jeremías. A este modo dijo también el Salvador, San Lucas 24, 44.
se ha de cumplir todo lo que hay escrito acerca de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Esto es, en los libros de los escritores sagrados, en los cuales tenía el primer lugar el de los salmos. San Agustín. Segundo comentario. De los hijos de Israel. Puede también trasladarse, que pusieron en precio los hijos de Israel, dando por la vida de un verdadero israelita el mismo precio que se daba según la ley, Éxodo 21:32, por el rescate de la de un esclavo. Versículo 10. Y las dieron por el campo del alfarero, así como me lo ordenó el Señor. Versículo 11. Y Jesús fue presentado ante el presidente, y le preguntó el presidente, y dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, tú lo dices. Versículo 12. Y como le acusasen los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Versículo 13. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes cuántos testimonios dicen contra ti? Versículo 14. Y no le respondió palabra alguna, de modo que se maravilló el presidente en gran manera. Versículo 15. Por el día solemne acostumbraba el presidente entregar libre al pueblo un preso, el que querían. Comentario del versículo 15. Por el día solemne. Esto es, de la Pascua. Costumbre introducida por los judíos en memoria de haber sido librados por Dios de la esclavitud de Egipto, y que conservaron, según se ve en este lugar, los romanos señores de la provincia. Versículo 16. Y a la sazón tenía un preso muy famoso, que se llamaba Barrabás. Versículo 17. Y habiéndose ellos juntado, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os entregue libre? ¿A el Barrabás, o por ventura a Jesús, que es llamado el Cristo? Comentario del versículo 17. ¿O por ventura a Jesús, que es llamado el Cristo? Causa verdaderamente asombro, que acostumbrando pedir los judíos en esta fiesta solemne de Pascua, la libertad y absolución de un reo, fuese Pilato el que pidió por el justo de los justos, y no pudo conseguir su libertad. San Juan Crisóstomo. Pilato, que conocía la inocencia del Señor, y que deseaba sacarle de las manos de los judíos, escogió expresamente a Barrabás, para ponerle en comparación del Salvador, no dudando que el pueblo, a quien Jesús había colmado de beneficios, le preferiría a un ladrón, asesino y sedicioso. Mas se engañó, porque el pueblo, instigado por los príncipes de los sacerdotes y por sus ancianos o magistrados, pidió la libertad del facineroso y condenó a ser crucificado al que era la misma inocencia. Oh, cuántas veces hacemos los cristianos el mismo cambio que hicieron los judíos. Versículo 18. Pues sabía que por envidia lo habían entregado. Versículo 19. Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su mujer: nada tengas tú con aquel justo, porque muchas cosas he padecido hoy en visión por causa de él. Comentario del versículo 19. En visión por causa de él. El autor de la carta a los Filipenses 4, atribuida a San Ignacio, obispo de Antioquía, y algunos otros autores han creído que fue el demonio el que envió este sueño a la mujer de Pilato, con el fin de estorbar, cuanto le era posible, la muerte de Jesucristo. Porque comenzando a reconocer la divinidad del Señor, y a penetrar los misterios de su muerte, conocía muy bien los grandes efectos que produciría a favor de los hombres.
pero todos los otros padres han creído que fue un sueño enviado por Dios, para justificar en el concepto del presidente a aquel que los judíos querían que él mismo condenase. Versículo 20. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y que hiciese morir a Jesús. Versículo 21. Y el presidente les respondió, y dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os entregue libre? Y dijeron ellos, a Barrabás. Versículo 22. Pilato les dice, pues ¿qué haré de Jesús, que es llamado el Cristo? Versículo 23. Dicen todos, sea crucificado. El presidente les dice, pues ¿qué mal ha hecho? Y ellos levantaban más el grito, diciendo, sea crucificado. Versículo 24. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que crecía más el alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá os lo veáis vosotros. Comentario del versículo 24. Allá os lo veáis vosotros. Mandaba Dios en el Deuteronomio 21:6, que cuando se encontrase el cuerpo de un hombre muerto, sin haberse descubierto el matador, se lavasen todos las manos en testimonio de su inocencia. Pilato, o conformándose con esta práctica de los judíos, o porque esta costumbre fuese también común a las otras naciones, creyó que con esta ceremonia exterior de lavarse las manos, podía condenar sin ningún remordimiento al que reconocía y publicaba inocente, solamente por satisfacer a los judíos. Mas no es el agua la que purifica el corazón, y el delito que se contrae por un consentimiento injusto del alma, no se limpia con una exterior ablución del cuerpo. San León. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea su sangre. Comentario del versículo 25. Y sobre nuestros hijos sea su sangre. Terrible imprecación. Su funesto efecto ha sido, es y será siempre bien visible. El estado a que fue reducida la nación de los judíos, llegando a ser el oprobio de todos los pueblos, ha sido el cumplimiento de esta maldición que pronunciaron contra sí. Y este mismo cumplimiento debería abrirles al presente los ojos, para que viesen una luz que podía disipar las tinieblas de muerte, en que voluntaria y pertinazmente se hallan sepultados. Nuestro Juvenco expresa al vivo esta horrible imprecación. Hoc magis inclamant, nos cruoriste sequatur, et genus in nostrum stelus hoc et culpa redundet. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, se lo entregó para que lo crucificasen. Comentario del versículo 26. Después de haber hecho azotar a Jesús. Los romanos acostumbraban hacer azotar a los que condenaban a ser crucificados, antes de ponerlos en la cruz. San Jerónimo. Pero por el Evangelio de San Juan 19, se ve que Pilato había hecho azotar a Jesús con el designio de suavizar el corazón de sus enemigos, creyendo que movidos de compasión y satisfecho su furor, desistirían de pedir su muerte. Pero fue encender más la sed que tenían de verle crucificado, y así, como perros rabiosos gritaban cada vez más, hasta que vieron cumplidos sus deseos. San Mateo nos sigue aquí el orden preciso del tiempo, en la narración de todas estas circunstancias. San Agustín. Versículo 27.
Entonces los soldados del presidente, tomando a Jesús para llevarle al pretorio, hicieron formar alrededor de él toda la cohorte. Comentarios del versículo 27. Primer comentario. El pretorio era la sala en que el gobernador daba audiencia y oía en justicia. Segundo comentario. La cohorte, esto es, los soldados romanos que la componían, y era de 625 cuando estaba completa. Versículo 28. Y desnudándole, le vistieron un manto de grana. Comentario del versículo 28. Un manto de grana. Clamis, en latín, paludamentum, significa propiamente un manto que usaban los reyes y también los generales del ejército. Versículo 29. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña en su mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, le escarnecían diciendo: Dios te salve, Rey de los judíos. Comentarios del versículo 29. Primer comentario. Y tejiendo una corona de espinas. La corona en su origen fue símbolo del sol. Los reyes se la apropiaron después. Con esto parece que quisieron significar que ellos eran para sus pueblos lo que el sol para el universo. Asimismo tomaron el cetro, emblema de la autoridad real, a ejemplo de los pastores, cuyo nombre igualmente se aplicó, pues estos usan el cayado para conducir y defender a sus ganados. Segundo comentario. Rey de los judíos. Como los judíos le habían acusado de que había querido usurpar el reino, los soldados le llenaron de ultrajes, tratándole como a rey de burlas, y con el mayor desprecio. Versículo 30. Y escupiéndole tomaron una caña, y le herían en la cabeza. Versículo 31. Y después que lo escarnecieron, le desnudaron del manto, y le vistieron sus ropas, y lo llevaron a crucificar. Versículo 32. Y al salir fuera, hallaron un hombre de Cirene, por nombre Simón. A este obligaron a que cargase con la cruz de Jesús. Comentario del versículo 32. A que cargase con la cruz de Jesús. Dice expresamente en San Juan 19, 17, que Jesús salió cargado con la cruz. Debe entenderse de la casa del gobernador, y que la llevó por toda la ciudad hasta salir de ella. Pero allí, agobiado de su peso, y sin aliento por la mucha sangre que había derramado, le faltaron las fuerzas para continuar llevándola hasta el lugar mismo del suplicio. Sus enemigos, viéndole en aquel estado, temiendo que se les moriría antes de llegar, y que no tendrían la satisfacción de verle crucificado, obligaron a cargar con la cruz de Jesucristo a un hombre que encontraron al salir de la ciudad. Era este natural y oriundo de la provincia de Cirene en África, y se llamaba Simón. San Agustín cree que Simón llevó solo la cruz desde este sitio, como el Señor la había traído hasta allí desde la casa de Pilato. Otros creen que solamente ayudó a Jesús a llevarla. El verbo latino angario viene del griego, que es alquilar u obligar por fuerza a alguno para algún trabajo o servicio del público. Versículo 33. Y vinieron a un lugar llamado Gólgota, esto es, lugar de la calavera. Comentario del versículo 33. Llamado Gólgota. Gólgota se llamaba así este monte vecino a Jerusalén, o por su figura redonda a manera de cabeza, por la cual, aún en nuestros escritos y autores antiguos se llamaba Cabezos, las cimas de los montes,
y los collados pequeños y redondos, y se deriva de una palabra sira, o caldea, que los hebreos corrompiéndola, pronunciaban Gulgolet, y significa cabeza, o según San Jerónimo, por las muchas calaveras, o cráneos que allí había, de los que eran ajusticiados, siendo aquel monte el lugar destinado para ello. Muchos padres, como son Orígenes, San Atanasio, San Ambrosio, San Basilio, San Epifano, San Juan Crisóstomo, y otros, apoyados en una antigua tradición, sienten que se llamó así por haberse encontrado en él la calavera de Adán, que fue enterrado allí por particular disposición del Señor, y que el segundo Adán eligió para sufrir la muerte y rescatar a todo el género humano, el lugar mismo en donde reposaba el primero, que había sido el principio de la muerte de todos los hombres. Y aunque San Jerónimo desecha esta tradición, nos debe bastar la autoridad de tantos y tan graves padres, para no dejar de referirla. Versículo 34. Y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Y habiéndolo probado, no lo quiso beber. Comentario del versículo 34. Y le dieron a beber vino mezclado con hiel. San Marcos dice, vinum mirratum, vino con mirra. Era costumbre dar a los que iban a sufrir el último suplicio, para confortarlos, a manera de lo que se practica hoy día entre nosotros, vino generoso, que tal vez esto significa figuradamente el adjetivo mirratum, o mezclado efectivamente con mirra, como usaban por regalo los antiguos. Y para guardar aquellos crueles verdugos esta costumbre con Jesucristo, pero con desprecio y nuevo tormento, en vez de mirra lo mezclaron con hiel, como dice San Mateo, lo que San Marcos llama mirratum, porque se dio en lugar de mirra, véase baronio. El griego le llama vinagre, como que con la hiel se corrompió, e hizo tan desabrido, o más que él. Versículo 35. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suerte, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dice, se repartieron mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suerte. Comentario del versículo 35. Repartieron sus vestiduras echando suerte. Los soldados dividieron en 4 partes las ropas exteriores del Señor, y las sortearon entre sí, y del mismo modo, sortearon la túnica, que era sin costura, tejida toda de arriba abajo. Circunstancia, que con particularidad había profetizado el rey David, Salmos 21:19, diciendo, diviserunt sibi, etc., partiéronse, etc. Versículo 36, y sentados le hacían la guardia. Versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús el Rey de los Judíos. Versículo 38, entonces crucificaron 2 ladrones con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Comentario del versículo 38. La conversión de uno de ellos fue el primer fruto de la preciosísima sangre del Salvador. Versículo 39. Y los que pasaban le blasfemaban moviendo sus cabezas. Versículo 40. Y diciendo, ah, tú el que destruyes el templo de Dios, y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. Asimismo insultándole también los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos decían. Comentario del versículo 41. Y ancianos. En el griego,
y fariseos. Versículo 42. A otros salvó, y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y le creemos. Comentario del versículo 42. Y le creemos. En el griego, y le creeremos. Versículo 43. Confió en Dios, líbrelo ahora, si le ama, pues dijo, Hijo soy de Dios. Comentarios del versículo 43. Primer comentario. Confió. En el griego, es pretérito perfecto, y por tanto lo es también sin duda el latino confidit, confió, o ha confiado. Segundo comentario. Pues dijo, Hijo soy de Dios, puesto que se gloriaba de ser el Hijo de Dios. Versículo 44. Y los ladrones que estaban crucificados con él, le improperaban. Comentario del versículo 44. San Mateo usa aquí de una expresión figurada, poniendo el plural por el singular. Pues San Lucas dice expresamente que fue uno solo el que le empezó a zaherir, y en otro lugar escribe que los soldados le presentaron vinagre, habiendo sido uno solo, como consta de los otros evangelistas. San Juan Crisóstomo, con algunos otros padres, creyó que al principio le cargaron de injurias los dos ladrones. Más que el uno le adoró después como a Dios, mientras que el otro le blasfemaba, y que esto lo permitió así el Señor para dar una muestra más brillante de la eficacia de su gracia. La primera opinión, que es de San Agustín, es la que se sigue comúnmente. Versículo 45. Mas desde la hora de sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Comentario del versículo 45. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Estas tinieblas no fueron efecto de algún eclipse natural, porque este sucede en el novilunio o conjunción del sol y de la luna, y entonces era el plenilunio u oposición. Fuera de esto, el eclipse natural, aunque sea total o central, no se extiende a toda la tierra, sino a una parte de ella. Y estas tinieblas, nos dice el Evangelio, que ocuparon toda la tierra por espacio de 3 horas, que fue el tiempo que estuvo el Señor en la cruz, hasta que expiró. Este solo milagro, siendo tan grande por sí mismo, y habiendo sucedido en el tiempo en que se vio, debía bastar para convertir a todos los judíos. San Juan Crisóstomo. Versículo 46. Y cerca de la hora de nona clamó Jesús con grande voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comentario del versículo 46. ¿Por qué me has desamparado? Palabras tomadas del Salmo 21:1 y pronunciadas parte en hebreo, parte en siríaco. Este clamor, según San Juan Crisóstomo, manifiesta el poder supremo y absoluto que tenía el Señor de dejar su vida, o de volverla a tomar cuando quisiera. Porque no parece natural que un hombre acabado con tanto padecer, y después de haber derramado tanta sangre, pudiese clamar con tan grande esfuerzo, algunos momentos antes de expirar. Se debe tener presente lo que dejamos advertido en la nota al San Mateo 26:39, para no extrañar esta, que parece queja del abandono, en que le había dejado su Padre eterno, pero que manifestaba el estado espantoso a que le había reducido la malicia de los hombres, el horror que Dios mostraba al pecado cometido contra su divina majestad,
y que solamente un hombre Dios podía expiar por el mérito infinito de su muerte, y últimamente su amor inefable a los mismos hombres, puesto que abandonó de esta suerte a su propio Hijo, para salvarnos por su muerte. San León. Versículo 47. Algunos pues de los que allí estaban, cuando esto oyeron decían: a Elías llama éste. Comentario del versículo 47. A Elías llama éste. Es probable, y San Jerónimo lo dice expresamente, que estos fueron los soldados romanos, los cuales, no entendiendo la lengua hebrea, ni lo que significaban las palabras Elí, Elí, se persuadieron que llamaba en su socorro al profeta Elías. Versículo 48. Y luego corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó en vinagre, y la puso sobre una caña, y le daba a beber. Versículo 49. Y los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarlo. Versículo 50. Mas Jesús, clamando segunda vez con grande voz, entregó el Espíritu. Comentario del versículo 50. Entregó. El verbo emito, y lo mismo el original griego, significa acción voluntaria, para que se vea siempre cumplida la profecía de Isaías 53, 7. Versículo 51. Y, he aquí, se rasgó el velo del templo en dos partes de alto abajo. Y tembló la tierra, y se hendieron las piedras. Comentarios del versículo 51. Primer comentario. Y he aquí se rasgó el velo. Orígenes y San Jerónimo creyeron que este fue el velo exterior que cubría aquella parte del templo, a donde solo entraban los sacerdotes, pero otros padres entienden esto del velo interior, que cubría inmediatamente el santuario. Fuese cualquiera de los dos, se representaba por esto, que por la muerte del Salvador, se rasgaba el velo de la antigua alianza. Se nos descubrían todos los misterios, cumplidas ya todas las figuras, y que quedaba abierto el camino para entrar en el santuario de la divinidad por el conocimiento de las más grandes verdades y por la posesión del mismo Dios. San Juan Crisóstomo, Santo Tomás. Segundo comentario. Y tembló la tierra. Esto es, movióse la tierra, o hubo terremoto y temblor de tierra. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, que habían muerto, resucitaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Comentario del versículo 53. Y aparecieron a muchos. Aunque parece, por la manera con que habla el evangelista, que los sepulcros se abrieron en el momento mismo en que expiró el Salvador. Esto no obstante, parece cierto que los muertos no resucitaron sino después de la resurrección del Señor, pues se nota que no fueron vistos de muchos hasta este tiempo. Estos muertos, habiendo salido de los sepulcros que estaban fuera de la ciudad, vinieron a Jerusalén, y permitió Dios que fuesen vistos de muchas personas, para que este milagro, teniendo muchos testigos entre los mismos judíos, sirviese de prueba para la resurrección de Jesucristo. Algunos creen que no resucitaron sino por algún tiempo, y que murieron de nuevo. Y San Agustín parece haber encontrado grandes dificultades en admitir la opinión contraria. Pero San Hilario, San Epifanio, Santo Tomás y otros autores antiguos y modernos
no pueden inclinarse a creer que Jesucristo haya resucitado a estos santos para hacerlos volver al sepulcro, y han considerado su resurrección como el principio de su vida inmortal y bienaventurada. Versículo 54. Mas el centurión, y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que pasaban, tuvieron grande miedo, y decían: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Versículo 55. Y estaban allí muchas mujeres a lo lejos, que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Comentario del versículo 55. Y estaban allí muchas mujeres. En el griego, mirando. Versículo 56. Entre las cuales estaba María Magdalena, y María madre de Santiago y de Joseph, y la madre de los hijos del Zebedeo. Versículo 57. Y cuando fue tarde, vino un hombre rico de Arimatea, llamado Joseph, el cual era también discípulo de Jesús. Comentario del versículo 57. Y cuando fue tarde, esto es, pasada ya la hora en que el Señor expiró. Jesucristo murió a la hora de nona, o 3 horas después de mediodía, cuando comenzaban las primeras vísperas, que duraban hasta ponerse el sol, en que daban principio las segundas, que continuaban hasta la noche. Esta distinción se observa en San Mateo 14:15, en donde se habla de las primeras, y después en el versículo 25, que se debe entender de las segundas. Arimatea era un pueblo que distaba de Jerusalén 5 o 6 leguas a la parte del norte. Versículo 58. Este llegó a Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces mandó que se le diese el cuerpo. Versículo 59. Y tomando Joseph el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia. Comentario del versículo 59. Le envolvió en una sábana limpia. Los judíos lavaban los cadáveres, y cuando eran de personas ricas y de cualidad, los embalsamaban, no quitándoles las entrañas, como hacían los egipcios, y se practicó después en Occidente, sino empapándolas de un licor espeso de mirra, aloes y otras drogas aromáticas. Después los vendaban desde la cabeza hasta los pies con vendas anchas de lienzo, empapadas también en el mismo licor. Y envolviéndolos después con una sábana nueva y muy blanca, los recostaban de esta suerte en el sepulcro, sobre pequeños lechos. La cabeza y el rostro los cubrían con un lienzo, que llamaban sudario. Y así parece que fue enterrado el Señor. Véase Calmet sobre los funerales y sepultura de los hebreos. Versículo 60. Y lo puso en un sepulcro suyo nuevo, que había hecho abrir en una peña, y revolvió una grande losa a la entrada del sepulcro, y se fue. Comentario del versículo 60. Esto lo dispuso así el Señor, para que los judíos no pudiesen calumniar ni decir que era otro el que había resucitado. Al mismo tiempo debe reflexionar el cristiano con la mayor atención, cuánta es la pureza de corazón que se requiere para llegar a recibir en su pecho el adorable cuerpo del Señor, que no quiso ser depositado después de muerto en lugar en donde hubiese habitado la corrupción. Versículo 61. Y María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas enfrente del sepulcro. Versículo 62. Y otro día, que es el que se sigue al de la Parasceve,
Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos acudieron juntos a Pilato. Comentario del versículo 62. Y otro día, que es el que se sigue al de la Parasceve. Este día de la Parasceve, o preparación, era según San Lucas 23, 54, el que precedía al sábado, esto es, el viernes en que murió Jesucristo. Se llama día de preparación, porque en él se preparaba todo lo que era necesario para el mismo sábado, por cuanto este era día de descanso y del Señor, y no se podía trabajar en él. Y así fue la mañana del mismo sábado cuando acudieron a Pilato los príncipes de los sacerdotes y los fariseos. Versículo 63. Diciendo: Señor, nos acordamos que dijo aquel impostor, cuando todavía estaba en vida: después de 3 días, resucitaré. Comentario del versículo 63. Después de 3 días resucitaré. En el griego, después de 3 días resucitó. Versículo 64. Manda pues que se guarde el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, y lo hurten, y digan a la plebe: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Comentarios del versículo 64. Primer comentario. No sea que vengan sus discípulos. En el griego, de noche. Segundo comentario. Y será el postrer error peor que el primero. Llaman error o engaño la opinión que se tenía de que Jesús fuese el Cristo, o Hijo de Dios, y así dicen que este segundo engaño sería peor que el primero, puesto que por este medio se haría más creíble aquella opinión, y tomaría nuevo y mayor cuerpo. Versículo 65. Pilato les dijo: guardas tenéis, id, y guardadlo como sabéis. Comentario del versículo 65. Tenían los judíos una compañía de soldados para la guarda del templo, y Dios permitió, según la reflexión de San Juan Crisóstomo, que Pilato no quisiese que fuesen sus soldados los que guardasen el sepulcro, porque en este caso, los judíos hubieran dicho que se había concertado con los discípulos del Salvador, y que les habían entregado su cuerpo. Ellos mismos tomaron sobre sí este cuidado, y no omitieron medio alguno para evitar este robo que temían de los discípulos. Mas ellos mismos se taparon la boca para que no pudiesen culpar a ninguno, y se pusieron en la necesidad inevitable de reconocer en lo sucesivo que aquel a quien habían tratado de impostor había verdaderamente resucitado, como lo había dicho. Versículo 66. Ellos pues fueron, y para asegurar el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron guardas. Fin del capítulo 27 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.